Por si no fuera suficiente el desastre que Donald Trump está armando en el mundo, ahora aparecen sus hijos. Ivanka Trump y Jared Kushner quieren apoderarse, prácticamente por la fuerza, de una isla europea. Y justo cuando eso estalla en Albania, sale a la superficie un expediente oscuro sobre Ivanka que llevaba décadas enterrado y que Europa no está dispuesta a ignorar. Las imágenes que circulan en este momento corresponden a protestas reales que están ocurriendo en Albania, donde ciudadanos furiosos se lanzaron a las calles para impedir que una familia multimillonaria les robe una joya ecológica que les pertenece. Eso, amigos, es lo que está pasando hoy. Y voy a contártelo todo. Lo que ocurre en Albania con los Trump es además la demostración más elocuente de algo que llevo años observando en la política internacional. El poder económico sin legitimidad no conquista territorios. Genera resistencia. Y la resistencia albanesa está siendo ejemplar. Si este canal te da la información que los grandes medios no quieren darte, este es el momento de suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos los que quieran entender de verdad lo que está pasando en el mundo. Cuéntame desde dónde me estás viendo hoy. Déjame tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber si estás en México, en Colombia, en Argentina, en España o en cualquier rincón del mundo hispanohablante. Dale like ahora mismo y compártelo con quien lo necesite. Aquí seguimos, sin filtros y sin censura. Soy académico de ciencias políticas y teórico de las relaciones internacionales. Durante décadas he examinado las dinámicas de la política global a través del prisma del realismo, argumentando que la anarquía del sistema internacional impulsa a las grandes potencias a buscar seguridad regional para garantizar su supervivencia. Siempre he sostenido que una comprensión clara de la estructura del sistema, la lógica del poder y la inevitabilidad de la competencia entre estados es fundamental para analizar el comportamiento internacional. Hoy quiero explicar cómo llegamos a esta coyuntura y qué debemos hacer para restaurar una evaluación sobria y rigurosa de los desafíos que enfrentamos en la política mundial. La chispa que encendió las protestas albanesas tiene nombre y apellido: Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner. Kushner, vinculado durante años al lobby israelí y señalado como operador de intereses que van mucho más allá de la política estadounidense, decidió que después de años de saquear contratos públicos durante la primera administración Trump, su próximo objetivo sería una joya ecológica en el Mediterráneo, la isla de Sazán, valorada en $1.000 millones, con 14 hectáreas de reserva natural protegida que los albaneses han cuidado durante generaciones, precisamente porque no tiene electricidad, no tiene agua potable, no tiene infraestructura, y eso la hace irreemplazable como ecosistema. El perfil de Kushner como operador político es fundamental para entender este episodio. No es simplemente un empresario buscando oportunidades de inversión. Es alguien que durante años convirtió el acceso al poder presidencial en un instrumento de negocios personales, que negoció acuerdos millonarios en Medio Oriente mientras servía como asesor de la Casa Blanca, y que ahora llega a un país pequeño de los Balcanes con la misma lógica. El apellido Trump abre puertas que el dinero solo no podría abrir. La historia de cómo comenzó este proyecto revela el patrón de comportamiento que he observado repetirse en cada actuación pública de esta familia. Mientras navegaban en el yate de un multimillonario asociado a redes de poder internacionales, Ivanka y Kushner descubrieron la isla y se enamoraron de ella. Una noche, el primer ministro albanés Edi Rama subió al yate. Lo que siguió fue una serie de cambios legislativos en el gobierno albanés que facilitaban exactamente el tipo de construcción que Kushner tenía en mente: un complejo turístico masivo de lujo en una zona natural protegida. La agencia anticorrupción albanesa ya abrió una investigación sobre esos cambios de ley. Los correos electrónicos filtrados tienen fecha de octubre del año pasado y fueron enviados desde direcciones oficiales del Ministerio de Medio Ambiente. Eso no es una teoría conspirativa, son pruebas documentadas. La respuesta del pueblo albanés fue tan creativa como contundente.
La resistencia se organizó bajo el nombre de la Revolución de los Flamencos, porque el proyecto amenaza directamente el hábitat de esa especie en la laguna adyacente. Los pescadores de la isla bloquearon el puerto con sus embarcaciones, formando una barrera humana en el agua para impedir el paso de maquinaria de construcción. Los ecologistas inundaron las redes sociales con la etiqueta Save Sasan. Las protestas que comenzaron hace 3 semanas se intensificaron hasta el punto de que el primer ministro Rama tuvo que salir en televisión nacional a defenderse con un argumento que provocó burlas en toda Europa, que las protestas eran una guerra híbrida contra Albania porque él apoya a Israel. Ese argumento, desde el realismo político, es la señal más clara de que un gobernante no tiene defensa sustantiva para sus decisiones. Cuando un líder recurre a acusar a su propio pueblo de ser agente de una conspiración extranjera, es porque no puede responder a los hechos concretos que se le señalan. Los hechos en este caso son los siguientes. La organización de periodistas de investigación Balkan Insight publicó correos electrónicos filtrados donde funcionarios del gobierno albanés discuten cómo modificar la ley de protección costera para facilitar el proyecto de Kushner. Eso es corrupción documentada. No hay narrativa alternativa que lo explique. El realismo nos enseña que los actores que no pueden defender sus decisiones con argumentos sustantivos recurren sistemáticamente a la narrativa de la conspiración. Es el último refugio de quien ha perdido el debate sobre los hechos. Y en Albania los hechos son inequívocos. Hay correos electrónicos, hay informes de daño ambiental, hay maquinaria que entró sin permiso y hay un gobierno que modificó sus propias leyes para facilitarlo. Mientras tanto, los daños ya son irreversibles. La Agencia Anticorrupción albanesa emitió 2 informes internos en los últimos días donde se documenta que los sondeos preliminares del proyecto han dañado de forma permanente el 30% de la zona de anidación de los flamencos. 30% destruido en apenas unos meses de trabajos no autorizados. Con permiso de quien Ivanka Trump y Jared Kushner introdujeron maquinaria en una isla que no les pertenece, en un país que no es el suyo, violando protecciones medioambientales que el propio gobierno albanés estaba obligado a respetar. Ese es el nivel de impunidad con el que opera esta familia. Pero la historia de Ivanka Trump que aflora hoy no comienza en Albania. Para entender lo que está ocurriendo con claridad es necesario retroceder 30 años. Cuando Ivanka tenía apenas 15 años, Donald Trump decidió que su hija tenía que ingresar en la carrera del modelaje y la introdujo en el entorno profesional de John Casablancas, fundador de Elite Model Management. Casablancas se jactaba abiertamente, antes de su muerte en 2013, bajo circunstancias que muchos consideran misteriosas, de mantener relaciones sexuales con niñas de 15 y 16 años. Ese es el hombre al que Trump entregó a su hija de 15 años. Lo que hace especialmente revelador este episodio es que Trump nunca ocultó su relación con Casablancas. Al contrario, la publicitó, presumió de ella, la presentó como un logro, esa disposición a exhibir públicamente el vínculo, con un hombre cuyo comportamiento predatorio era ampliamente conocido en los círculos del modelaje de Nueva York, que nos dice algo fundamental sobre la cultura de impunidad que rodeó a esta familia durante décadas. Esto no es una exageración ni una especulación. Está documentado en decenas de artículos de investigación publicados en medios de referencia internacional. Casablancas dejó a su esposa por una modelo de 14 años cuando él tenía 42. Más tarde se casó con una modelo de 17 años cuando él tenía 50. En 2019, una demanda presentada ante los tribunales de Nueva York vinculó directamente a Casablancas con Jeffrey Epstein por el hecho de haber enviado a una menor de 15 años a una sesión de fotos en la que el fotógrafo era Epstein, quien abusó sexualmente de ella. Ese caso fue cerrado bajo circunstancias que nadie ha explicado de forma satisfactoria. Y ahí está Donald Trump, años después de todo eso, presumiendo públicamente de que su hija había desfilado para Casablancas, no como una advertencia sobre lo que ocurrió, como un logro.
Existen además fotografías de archivo y grabaciones en video de Jeffrey Epstein asistiendo a eventos sociales de la familia Trump, incluyendo la boda de Donald Trump con Marla Maples en 1993 y la inauguración del café Harley Davidson en Nueva York. En esas imágenes están Epstein, Donald Trump, Ivanka Trump y Eric Trump. Ivanka era entonces apenas una niña. No estoy afirmando que ocurriera un hecho delictivo concreto en esas imágenes. Estoy describiendo el patrón de entornos en los que esta familia operaba y cuáles fueron los adultos que rodearon a Ivanka desde su adolescencia. El contexto de esas fotografías importa más de lo que suele reconocerse. No estamos hablando de un encuentro casual o de una presencia periférica. Estamos hablando de una presencia documentada en eventos íntimos de la familia Trump durante años, incluyendo celebraciones familiares. Esa continuidad de presencia no es compatible con la narrativa de que la relación fue superficial o puramente accidental. Lo que sí está documentado con claridad son las declaraciones públicas de Donald Trump sobre su propia hija, grabadas en audio y video, verificables por cualquier persona con acceso a Internet. En 2004 y de nuevo en 2006, Trump acudió al programa de Howard Stern. Stern describió a Ivanka en términos explícitamente sexuales. La respuesta de Trump no fue la de un padre que defiende a su hija. Fue reírse y añadir que estaba más voluptuosa que nunca. No pronunció ningún llamado al orden, no puso ningún límite, rió y participó de la sexualización de su propia hija en un programa de radio nacional. Eso está grabado, fue reproducido en un documental, está subido en YouTube desde hace años, y cuando más adelante se le preguntó a Ivanka sobre esos comentarios en una entrevista televisada, ella respondió que su padre tiene total respeto por las mujeres. Esa respuesta, pronunciada por una adulta que escuchó esas grabaciones y que las conoce, dice todo lo que necesitamos saber sobre la dinámica de poder y dependencia que estructuró la relación entre padre e hija durante décadas. No lo digo como juicio moral personal, lo digo como observación analítica del patrón de comportamiento que el realismo político estudia cuando examina cómo el poder moldea las relaciones entre actores en sistemas asimétricos. Hay además una declaración específica pronunciada durante el programa de Wendy Williams que merece citarse con precisión porque está en las transcripciones televisivas disponibles. Cuando la conductora le preguntó a Ivanka qué era lo que más le gustaba hacer con su padre, ella respondió, hablar de bienes raíces o jugar golf. Trump intervino y dijo, yo iba a decir sexo, pero no puedo decir eso. Eso lo dijo el presidente de los Estados Unidos sobre su propia hija en televisión frente a una audiencia nacional. Está documentado. Ha sido citado en transcripciones judiciales, en medios de referencia y en archivos periodísticos de Nueva York. No es un rumor ni una interpretación fuera de contexto. Lo que esa declaración pronunciada por el propio Trump en televisión nacional revela no es solo un lapsus. Revela un sistema de valores y una forma de relacionarse con su propia hija que ningún discurso posterior sobre respeto a las mujeres puede borrar del registro histórico. Las palabras quedan, las grabaciones quedan. Y el patrón que forman cuando se observan en conjunto es el que importa analizar. Sí, y en el juicio penal que Donald Trump enfrentó en Nueva York por el caso Stormy Daniels, la actriz declaró bajo juramento que durante el encuentro sexual, Trump le preguntó, ¿me recuerdas a mi hija? Esa declaración está en las transcripciones del juicio. Fue introducida como evidencia, fue reportada por múltiples medios de referencia y forma parte del expediente judicial público. No es una versión, es un registro procesal. Cuando se suma a todo lo demás, Casablancas, Epstein, las declaraciones de radio, el programa de Wendy Williams, lo que emerge no es una serie de anécdotas aisladas. Es un patrón de conducta que se repite con una consistencia que el análisis político no puede ignorar. Ivanka Trump habla hoy en sus podcasts de empoderamiento femenino, de autenticidad, de construir algo que venga completamente de ti. Pero los pescadores de la isla de Sassán están bloqueando el puerto con sus
embarcaciones para impedir que la maquinaria de su proyecto entre. Los ecologistas documentan el daño irreversible que sus trabajos no autorizados ya causaron en el ecosistema. Y los correos electrónicos del Ministerio de Medio Ambiente albanés revelan cómo funcionarios del gobierno modificaron la legislación para facilitarle el acceso a un territorio que no le pertenece. Esa brecha entre el discurso y la conducta observable es precisamente lo que el realismo político describe como la distancia entre el poder declarado y el poder real. Esta familia, desde el realismo político, funciona exactamente como un actor que maximiza su extracción de recursos en cada entorno donde opera, sin considerar los costos que esa extracción impone sobre los demás actores del sistema. Esa lógica es racional en el corto plazo, pero el largo plazo produce exactamente lo que estamos viendo en Albania: resistencia organizada, investigaciones institucionales y pérdida de reputación en mercados donde la marca Trump ya era débil. La historia de cómo comenzó este proyecto revela el patrón de comportamiento que he observado repetirse en cada actuación pública de esta familia. Mientras navegaban en el yate de un multimillonario asociado a redes de poder internacionales, Ivanka y Kushner descubrieron la isla y se enamoraron de ella. Una noche, el primer ministro albanés Edi Rama subió al yate. Lo que siguió fue una serie de cambios legislativos en el gobierno albanés que facilitaban exactamente el tipo de construcción que Kushner tenía en mente: un complejo turístico masivo de lujo en una zona natural protegida. La agencia anticorrupción albanesa ya abrió una investigación sobre esos cambios de ley. Los correos electrónicos filtrados tienen fecha de octubre del año pasado y fueron enviados desde direcciones oficiales del Ministerio de Medio Ambiente. Eso no es una teoría conspirativa, son pruebas documentadas. La respuesta del pueblo albanés fue tan creativa como contundente. La resistencia se organizó bajo el nombre de la Revolución de los Flamencos, porque el proyecto amenaza directamente el hábitat de esa especie en la laguna adyacente. Los pescadores de la isla bloquearon el puerto con sus embarcaciones, formando una barrera humana en el agua para impedir el paso de maquinaria de construcción. Los ecologistas inundaron las redes sociales con la etiqueta Save Sasan. Las protestas, que comenzaron hace 3 semanas, se intensificaron hasta el punto de que el primer ministro Rama tuvo que salir en televisión nacional a defenderse con un argumento que provocó burlas en toda Europa: que las protestas eran una guerra híbrida contra Albania porque él apoya a Israel. Ese argumento, desde el realismo político, es la señal más clara de que un gobernante no tiene defensa sustantiva para sus decisiones. Cuando un líder recurre a acusar a su propio pueblo de ser agente de una conspiración extranjera, es porque no puede responder a los hechos concretos que se le señalan. Los hechos en este caso son los siguientes: la organización de periodistas de investigación Balkan Insight publicó correos electrónicos filtrados donde funcionarios del gobierno albanés discuten cómo modificar la ley de protección costera para facilitar el proyecto de Kushner. Eso es corrupción documentada. No hay narrativa alternativa que lo explique. El realismo nos enseña que los actores que no pueden defender sus decisiones con argumentos sustantivos recurren sistemáticamente a la narrativa de la conspiración. Es el último refugio de quien ha perdido el debate sobre los hechos. Y en Albania los hechos son inequívocos. Hay correos electrónicos, hay informes de daño ambiental, hay maquinaria que entró sin permiso y hay un gobierno que modificó sus propias leyes para facilitarlo. Mientras tanto, los daños ya son irreversibles. La agencia anticorrupción albanesa emitió 2 informes internos en los últimos días donde se documenta que los sondeos preliminares del proyecto han dañado de forma permanente el 30% de la zona de anidación de los flamencos. 30% destruido en apenas unos meses de trabajos no autorizados. ¿Con permiso de quién? Ivanka Trump y Jared Kushner introdujeron maquinaria en una isla que no les pertenece, en un país que no es el suyo, violando protecciones medioambientales que el propio gobierno albanés estaba obligado a respetar. Ese es el nivel de impunidad con el que opera esta familia.